Hola, ¿qué tal? Este es su programa, su podcast en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy veremos el quinto punto de las reglas para evitar una demanda. Y esta es documentar la atención médica. Siempre durante muchos años hemos hablado de la importancia de elaborar un adecuado expediente clínico, que es nuestro mejor amigo, nuestro peor enemigo. Entonces se convierte en una herramienta fundamental en la atención médica. Es el récord médico, es la bitácora de vuelo de un avión. Y yo les pregunto si se subirían a un vuelo que no tiene, de un avión que no tiene una bitácora de vuelo. De ahí, pues, la necesidad de elaborar adecuadas notas de la atención médica. Yo jamás voy a olvidar un caso de una mujer que en medicina institucional atendía, llega una mujer a una unidad de medicina familiar y embarazada y el médico no detecta la frecuencia cardíaca fetal. Ante esto, le dice que su bebé está muerto, pero que de todo, que ha fallecido, pero que es importante corroborarlo en un hospital general. La envían al hospital general, entra también por urgencias. El médico de urgencias no detecta foco fetal, pero refiere que hay que mandarla a que le hagan en obstetricia un ecosonograma. Corroboran un óbito en el servicio de ginecobstetricia y solucionan el problema a la paciente. No obstante, esta presenta una reclamación en contra de ambos servicios de urgencia. Decía, es que mi bebé venía bien. A quien se les murió fue a los médicos de esta institución pública porque no me realizaron ninguna atención médica. Cuando esto llega a un conflicto legal, el Ministerio Público identifica el caso, ya había recogido las constancias del expediente y entonces nos dice, es que ve, realmente no le dieron ninguna atención médica, se les obitó a tus médicos, aquí está el expediente. ¿Y qué creen? No había notas médicas, no había notas médicas. Me dijo, no la atendieron, por eso se les obitó. Ante esto, tuvimos que interrogar a la paciente para que describiera momento a momento en qué consistió la atención médica. Y gracias a eso, o sea, que sí se había llevado la atención médica a pesar de que no se había documentado. Esto es, podemos acreditar que sí hubo atención médica. Sin embargo, yo les planteaba a estos médicos qué hubiese pasado si la mujer hubiera fallecido, hubiera tenido un grave problema, todo por no haber documentado la atención médica. Seguramente hubiera tenido que solicitar la exhumación del cadáver, realizar una necropsia para determinar causas de muerte y entonces saber que había fallecido antes de la atención médica, pero después de un procedimiento largo, desgastante, de al menos 2 años, y todo por no haber realizado, está documentado la atención médica. Y todavía aún, ¿qué hubiese pasado si la paciente, en lugar de haber inhumado a su bebé, lo hubiera quemado? Me quedo sin evidencias, todo por no haber hecho notas. De ahí la importancia y trascendencia de documentar la atención médica. Otro de los problemas serios que se tienen en los hospitales públicos particularmente es la falta de infraestructura, de recursos humanos para la salud y de insumos. Y cuando esto ocurre, tampoco lo documentamos. Y cuando llega un conflicto legal, pues el perito considera que se tiene todo lo necesario para tener a una paciente y en virtud de eso y en función de eso emite su dictamen pericial. Y cuando el médico me dice, Abraham, es que estábamos en el área de de obstetricia, hay una política de no rechazo a una mujer embarazada y tenemos 50 pacientes, solamente somos 2 médicos y simultáneamente teníamos 2 emergencias obstétricas, ¿cómo atendía al resto? Sí, pero si no documento esa circunstancia, cuando llega un conflicto médico-legal, el perito no sabe eso. Y entonces el perito va a creer que era su única paciente. Y en función de eso va a emitir su dictamen pericial en cuanto al cumplimiento de normas oficiales, como es la 07 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio. Y así de cualquier atención médica. Pongo ahorita el ejemplo de obstetricia. Pero esa es la importancia de poder documentar la atención médica. El hecho que esté cualquier circunstancia que afecte o beneficie o solamente registre el acto médico, tiene que documentarse. Sé
que hay médicos que no documentan la atención médica. No la documentan diciendo, es que si no aparezco en las notas, no me van a citar, solamente citan a los que aparecen en las notas. Entonces, mejor no anoto y así nunca me van a citar y nunca voy a estar involucrado en un caso médico legal. Y suena lógico, digo, hay a quienes no dudo que les funcione, pero podría resultar contraproducente. Es un arma de dos filos, porque bastaría que ante la falta u omisión de atención médica, el Ministerio Público solicite, o el juez, un informe de quiénes eran los médicos que estaban laborando en determinada jornada laboral. Y entonces me preguntarán por qué no actué, y entonces entraré en un tema de responsabilidad por omisión, porque no realizar atención médica. De ahí la necesidad, siempre hacer las cosas bien, documentarlas. Y cuando, reitero, no existan los insumos, o no exista la infraestructura o los recursos humanos para la salud suficientes para garantizar atención en el ámbito institucional, documentarlo, hacerlo valer, hacerlo sentir, para que en su caso el perito que pueda emitir el dictamen pericial conozca esas circunstancias, y entonces seguramente la opinión médica no podrá venir de manera adversa. Ese es nuestro quinto punto de las reglas para evitar una demanda: documentar la atención médica. Yo soy Abraham Dávila. Este es su podcast en sala de espera, su programa en sala de espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud.